En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 13 de mayo de 2026. Abucheos y gritos de golfo a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior de España, en la jura de bandera que tuvo lugar en Jaén. El público le recriminó a Marlaska, siendo muy educados, que no hubiese acudido al funeral de esos dos guardias civiles que perdieron su vida en acto de servicio persiguiendo a unos narcos. Se suma a lo de Barbate y se suma sobre todo a la dejación y el desprecio absoluto que ha mostrado Marlaska desde que está al frente de ese ministerio con la Guardia Civil y también con otros cuerpos que él es el máximo responsable. Intentaba mostrar dolor. Se creía que estaba en un mitin de la PSOE. Se creía que estaba en el Congreso de los Diputados. Los asistentes, afortunadamente, no eran así. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitirme, estoy rabioso. Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos. Se ruega a los asistentes que guarden el respeto y la debida compostura a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presente acto. Gracias. Respeto, pues han sido muy respetuosos. Pero Marlaska viene con que es que estoy dolido y estoy rabioso. Mientras estaban enterrando esos guardias civiles, estaba con Mónica García, con el saxofonista del Metro de Nueva York que dirige la OMS, otro mafioso criminal. Pues él estaba de risitas ahí, no en el funeral. Que estos se creen que son todos votantes de la PSOE. Y dicen, bueno, pues yo vengo aquí y voy a contar este rollo y ya está. Hombre, pues no. Si una persona está dolida, porque esto ya no va ni de una cuestión ideológica, es una cuestión pues, en fin, de humanidad, de empatía. Imaginen que usted es ministro del Interior y 2 guardias civiles mueren en acto de servicio. Y en vez de decir, bueno, pues voy al funeral, tú te quedas en Canarias haciendo el numerito con Tedros, Mónica García y Ángel Víctor Torres. Si tú de verdad estás dolido, si de verdad te afecta la muerte de esos 2 guardias civiles, pues hombre, estás en el funeral. Si no estás, es porque te da igual. Porque te da igual y porque además, en el fondo, los desprecias. De Marlaska hemos hablado en muchas ocasiones de un cambio que este tipo, en su momento, ya saben que esto está mal muchas cosas, pero se habla del bloque conservador, el bloque progresista en el mundo judicial. Marlaska en su momento era del bloque conservador, el Partido Popular lo apoyaba. Y hay que reconocer que él tuvo una tarea frente a ETA que en muchísimas ocasiones el tipo se la jugó, ¿eh? Y se le reconoce. De pronto empieza a gobernar con el sanchismo y se acaba convirtiendo pues, en lo que llevamos viendo ya muchos años. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué traga con todo esto? Pues hay pocas respuestas. Una de ellas es que quizá era cliente de las saunas del suegro de Sánchez y que lo tienen pillado por ahí, porque si no, no se explica. No se explica que un tipo se haya convertido en semejante ser miserable que ahora intenta hacernos creer que, uy, qué dolido y qué rabioso estoy. No estás ni dolido ni rabioso. Se pedía respeto, pedían, por favor, respeto, ¿eh? Muy educados han sido los asistentes. Muy, muy educados. Un abucheo y gritos de golfo es lo mínimo que se merece este siniestro personaje. ¿Qué ocurre? Que claro, esto le ha estallado en la cara porque María Jesús Montero, pues ya saben que calificaba de accidente laboral la muerte de esos guardias civiles
Y este domingo hay elecciones en Andalucía. Bueno, pues María Jesús Montero sigue pensando que va a ganar. Y así lo va trasladando en cada mitin que da. El último ejemplo, este. Lo que no puede ser es que estemos arañando una décima para entrar, pongamos mi carrera en medicina, ¿vale? Y resulte que falten médicos. Pero bueno, no faltan médicos, ¿por qué no se amplían las plazas de medicina? Cuando yo sea presidenta de la Junta, voy a ampliar las plazas de universidades públicas, incluida medicina. Si la nota de corte la pasó María Jesús Montero, lo que hay que hacer no es bajarla, es subirla todavía más, claro. Algo falla. Dirá, ¿que usted consiguió eso? Hombre, pues entonces esto está mal, ¿eh? Habrá que subirla. Pero todo esto lo dice mientras tiene, porque hasta hace 2 días estaba en el gobierno. Muy a su pesar, Sánchez le dijo, tú allí, venga, María Jesús. Dijo, pero es que yo no quiero. Sí, sí quieres. ¿A qué cuento lo tuyo con Ábalos? ¿A qué cuento lo de tu número 2? ¿A qué cuento lo de número 3? ¿A qué cuento lo tuyo con el de la SEPI? Hoy publicaba Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital una información que decía, no, uy, ese compañero, yo no es que no sé, no, la verdad es que hace mucho tiempo que no sé nada de él. Estaban en un hotel juntitos. María Jesús, a que lo contábamos todo. Dijo, venga, va, pues sí, voy a Andalucía. Y ya está, claro. Bueno, pues este estaba en el gobierno. Tiene a todos los médicos en España que no pueden más. Y te viene con que es que la nota de corte. ¿Pero qué nota de corte? Habría que subirla. Si María Jesús Montero ha conseguido eso, entonces dices, esto no puede ser. No puede ser. Hay que darle valor a las cosas. Y si lo tiene María Jesús Montero, pues tenemos un problema, ¿eh? Bueno, pues sigue empeñada en que ella va a ser presidenta de la Junta, aunque eso sí, las últimas encuestas lo que le dan es que va a sacar el peor resultado de la historia de la PSOE en Andalucía, que se dice pronto, y encima ya voces internas que publican, ya saben que los medios se publican así, dicen voces internas, aseguran que dan por amortizada, ya no a María Jesús Montero en la campaña, sino en su vida política. Es que después de lo que dijo en el debate, no sé ni si llegará a 28. Pues la otra tiene la intención de decir, bueno, pero yo en el Congreso puedo estar, ¿no? Pues ya veremos. Ya veremos. Porque además también el Supremo llama a la puerta. Es que como están todos pringados, esto es cuestión de tiempo. Empieza el número 3, empieza el número 2, pero luego acaba llegando, como es lógico, a María Jesús Montero. Pero afortunadamente se va a pegar un batacazo que en realidad van a ser muchos. Aunque digan, bueno, es que le ha votado el 20%, es que es demasiado. Demasiado. Y por otro lado tenemos a Juanma Moreno, que ya saben que está ahí rozando la mayoría absoluta. Y si consigue revalidar esa mayoría absoluta, prepárense porque la matraca que van a escuchar es, hombre, es que es así como se tiene que hacer oposición. Es decir, no haciendo nada. Porque Juanma Moreno en Andalucía, bueno, bien, no ha robado. Y algunos dicen, bueno, pero es que este no roba. Pues que eso es lo mínimo. No, pues que cuando ocurrió el accidente de Adamuz estuvo con las víctimas. Hombre, es que eso es lo mínimo. Eso le faltaría. Entonces faltaría que fuese como Marlaska. Pues ¿cómo no va a estar con las víctimas del accidente? Pero dar las gracias es que no ha robado. Ya, bueno, ¿y qué? No ha hecho nada más. Y si revalida la mayoría absoluta, nos vendrá con el rollo de esta es la oposición que necesita España. Que qué casualidad el rollito este de vamos a ser como la PSOE, pero sin una mafia criminal, pero todo lo demás igual ideológicamente, el país con los mismos problemas, eso sí, más aseados. Eso lo escuchamos cuando es Juanma Moreno el que obtiene la mayoría absoluta. Cuando es Ayuso, entonces no. Bueno, pues prepárense porque como tengamos mayoría absoluta, verán ustedes que nos vienen con este rollo. Y si algo necesita España, desde luego que no es personajes tan ridículos como Juanma Moreno. Que es un tipo al que alguien le ha dicho, oye, ¿qué te parece salir cantando para hacer una cancioncita esta última semana de campaña? Y él le ha parecido fenomenal. Claro, esto ya dices, vamos a ver, ¿qué imagen de sí mismo tiene? Porque imagínense que le dicen, oiga,
¿quieres salir cantando? Pues yo, ¿cómo voy a salir haciendo el ridículo? Bueno, pues le ha parecido una idea estupenda. Les ponemos unos segundos, porque sé que estarán ustedes cenando y tampoco es plan. Si buscas la dirección para tu corazón, no hay un sitio mejor que el kilómetro sur. Es más larga, pero tenemos consideración con ustedes. Pues este tío sale ahí cantando, haciendo el ridículo, pero él piensa que no, que es una idea brillante. Claro, ya vota una persona que no tiene sentido el ridículo, pues ya estamos mal. De hecho, esto se ha perdido mucho en la sociedad y es un gran problema. Pero no es lo peor, porque va a decir, bueno, vale, pero por lo menos, oye, mira todo lo que está haciendo. No. De hecho, hoy estaba con Alsina y le preguntaban sobre la cuestión de la inmigración, que evidentemente en Andalucía pues es una de las regiones españolas más afectadas por este asunto. ¿Qué opinaba él de la regularización? Bueno, pues esto es lo que respondía. ¿España, Andalucía necesita migrantes? Sí. Si mañana no hay migrantes, el sector primario se nos cae, la agricultura, la ganadería, por no hablar incluso de la hostelería, la restauración, la construcción, el transporte. Necesitamos migrantes. Ahora, esos migrantes necesitan de un control, ¿no? De un control para que podamos tener esos servicios, para garantizar servicios públicos esenciales como pueden ser la educación, como puede ser la sanidad, para también hacer políticas de integración. En definitiva, yo lo que defiendo desde mi posición es orden, porque es que necesitamos orden, porque todo lo que no sea orden genera desconcierto y genera, al final, choques y, por tanto, complejidad y ahí es donde se alimentan los populismos. Bueno, es que ha dicho pues, el ejemplo perfecto de lo que es Juanma Moreno y esa forma de hacer oposición. Y es, bueno, 50 millones en España, 10 millones de origen extranjero, eso le da igual. Si mañana llegasen 15 millones, a él lo que le preocuparía es que se hiciese de forma legal. Les hemos hablado de la ley de nietos. Este viernes va Rubén Arranz con un especial de lo que no te han contado, de esa auténtica locura que es de lo que tendríamos que estar hablando todos los días. Bueno, pues esa ley de nietos va a otorgar la nacionalidad a más de 2 millones de personas. A Juanma Moreno le parecerá bien, porque se ha hecho de forma legal y con orden. O sea, si mañana llegasen 10 millones de personas, todo súper legal, a él le parecería bien. Porque esto de, no, es que el populismo, fíjate, se alimenta de eso. No. Lo que ocurre con la inmigración es que se alimenta primero de los que sufren los problemas de la inmigración. Y esto, ya les he dicho en numerosas ocasiones, pero es que Francia es el ejemplo perfecto. El Frente Nacional empezó a crecer no en las zonas adineradas de Francia, no. De hecho, a día de hoy es muy interesante ver quién vota el que tiene pasta en París. Macron. ¿Quién vota a Le Pen? Pues el que se come la inmigración. Esos barrios obreros, para que nos entendamos, que son los primeros que sufren esas consecuencias. Pero no es populismo, es que es muy bonito y muy guay lo que es populista, es decir, sí, aquí no tenemos ningún problema, es todo estupendo, todos somos seres humanos, un mundo sin fronteras, todo eso está fenomenal, para ponerlo en Instagram, estupendo, el mundo real es otro. Eso lo puedes decir cuando no sufre las consecuencias de las políticas que Juanma Moreno está a favor. Y luego la gran mentira de nuestro tiempo. Y es poco menos que necesitamos una esclavitud moderna. Entonces, claro, como hay trabajos que no nos gustan, pues que los hagan estos de Hispanoamérica, que los hagan estos subsaharianos, iba a decir del Magreb, pero es que esos ni trabajan directamente. Con contadas excepciones, claro. Bueno, pues entonces necesitamos que vengan inmigrantes. Claro, uno se pregunta y dice, oiga, pero un momento. O sea, antes de tener una inmigración masiva como la que está sufriendo España, que me da igual si es legal o ilegal, me da exactamente igual. No había españoles trabajando, no había camareros españoles, no existían. O sea, esto es un invento del siglo XXI. El concepto de camarero ha nacido en el siglo XXI. Las cosechas no las recogían los españoles, ¿no? Nadie recogía las cosechas, ahí se quedaban. Nadie cuidaba a las personas mayores. Nadie. O sea, son trabajos que han inventado ahora. El problema, y esto también hay que denunciarlo, igual que se denuncia la inmigración masiva, es la cantidad de españoles que hay que están en su casa sin trabajar.
uno ve las cifras y dice, pero ¿cómo que este tío está cobrando el ingreso mínimo vital? ¿Pero por qué? Un tío de 30 y pico años está en su casa, tocándose las narices y cobrando. ¿Pero qué disparate es ese? Dice, no, es que a mí esto de trabajar, con esto voy tirando. No. Mire, aquí necesitamos gente. No, yo no quiero hacerlo. Fenomenal. Ahora, no le vamos a pagar nada. ¿Y de qué vivo? Pues trabaje. Porque sí, yo comprendo que hay trabajos que son muy duros y que, claro, no es a lo que uno aspira. Pero es que el problema también está en la cantidad de españoles que están en su casa cobrando sin trabajar. Pues este es Juanma Moreno. Y como saque mayoría absoluta, vamos a estar escuchándonos el rollo de esta la oposición que necesita España cuando es todo lo contrario a lo que representa Juanma Moreno. Y con este panorama, las encuestas a Vox no le dan más del 15%. En muchas de ellas se quedaría con los mismos diputados que obtuvo Macarena Olona, que esa campaña fue una cosa espectacular. Si teniendo a Juanma Moreno y teniendo a María Jesús Montero enfrente, tú no eres capaz de sacar más del 15% de los votos en Andalucía, te lo tienes que hacer mirar. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanen? Muy bien, Jano, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí viendo cómo canta Juanma Moreno. Qué horterada. Yo, o sea, de verdad, cante uno bien o mal, por favor, si se puede evitar estas cosas y más en campaña electoral, pues mejor que mejor. Si es que suenan hasta las alarmas y los telefonillos, ¿te das cuenta? Jano, si es que no, que es que luego pasa lo que pasa. Sí. O sea, si no, que lo pongan a cantar con Amaya Montero ahora y La Oreja de Van Gogh. Oye, pobrecita, ¿eh? A mí es que cuando se meten con alguien que está mal no me parece bien. Me ha dado pena. Yo a mí La Oreja de Van Gogh me da igual. O sea, no me ha gustado, pero, sí, a mí también, pero, de verdad. O sea, tampoco me he puesto mucho en el tema, pero he visto que han criticado mucho porque está un poco Yo veía mal. los vídeos, verdad que a ver, da para un debate más profundo del no, es que voy a atacar a esta persona, tal. Hombre, a ver, para Pobrecito, cobrar es la cantidad de pasta que se van a llevar también, eso sí que no se van a quejar. Pero bueno, que no va tanto por eso, pero es como, joder, que has tenido un año para prepararte, ¿no? Bueno, pues si no está bien la chica, pues no está bien. Tampoco pasa nada, no hace daño a nadie. Al final el que va voluntariamente y tú quieres ir a verlo, pues lo pagas y si no, pues te quedas en tu casa y ya está. No, es verdad. La gente asume que va eso, paga un dineral, porque hoy en día los conciertos son un bien de lujo. Sí, bueno, como ir al Bernabéu, que es una de las cosas... Hoy está mucha gente criticando a Florentino, que ayer fue espectacular. O sea, yo ayer me subí al barco de Florentino Pérez otra vez, a pesar de que ir al Bernabéu se ha convertido en un servicio de lujo. O sea, es como decir, voy al Bernabéu, qué buena suerte, porque es unos precios, eso mal, Florentino. Lo de Negreira, hombre, no me salgas ayer. Esto nos llevan robando, ni se sabe. A ver, yo es verdad que lo veo... Todo lo demás estuvo fenomenal. Lo veo con cierta perspectiva y sí que veo los toros desde la barrera porque no estoy dentro de ese ecosistema del Madrid. Entonces, pues bueno, me reí mucho, ¿no? Porque es verdad que no acostumbra a Florentino Pérez a atender a los medios de comunicación. Entonces, claro, después del show de ayer, pues bueno, me hizo gracia. Bueno, ahora que traiga Mou, ¿eh? O sea, esto sin Mou no vale. O sea, tiene que traer a Mou. Eso es cosa vuestra, Jano. Que ponga orden ese vestuario de mercenarios que tenemos, que qué asco de equipo nos ha montado, macho. Pero bueno, que todo el mundo se equivoca. Habla en plural, pero en verdad está hablando por él solo, por Fresneda. Sí, bueno, Fresneda ayer estaba muy indignado, ahora lo escucha. Bueno, que no sé si es pro Florentino él. Ahora desvelará la duda. Somos del Madrid. Nosotros queremos lo mejor para el Real Madrid. Y lo mejor para el Real Madrid no es ese vestuario. Que vendan a Mbappé, a Vinicius, bueno, es que hay que deshacerse de la mitad del equipo. Pero bueno, vamos con de lo que va el programa. Si lo ha dado todo Florentino al Madrid, yo no sé por qué para qué tanta queja, por un año malo o dos, bueno, ya está. Pero es por cosas. Eso la grandeza del Madrid. Claro, no nos podemos permitir esto. Ya, pues nada, que echen a Florentino y... No, tampoco es eso, tampoco hay que volvérselo. Que traigan a cualquiera, ¿no? Que decía con acento sudamericano, ¿no? Decía Florentino. Que se refiere a Enrique Riquelme. Enrique Riquelme, bueno, pues... Bueno, vamos con el juez Calama. Os las apañáis vosotros. No. Que se quede Floren con Mou. Yo estoy ahí. El juez Calama, sí. Que ayer justo José María Olmo, del Confidencial, nos contaba esas nuevas investigaciones que están rodeando a Zapatero, que esto va mucho más allá de Plus Ultra, pero decíamos, sí, ¿cuándo se va a levantar el secreto de sumario? Pues cada vez se alarga más. Y dicen, uy, pero eso es porque no va a pasar nada. No, todo lo contrario, es porque están teniendo tanta información
Quizá espera un momento. Claro, porque... quizá haya influido esa exclusiva del Confidencial que arrojaba datos bastante relevantes en cuanto a la trama que afecta y salpica a José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora mismo, pues la justicia, el juez Calama en concreto, el juez instructor de la Audiencia Nacional, ha decidido prorrogar por tercera vez el secreto de la causa desde que la investigación recayera en sus manos el pasado mes de marzo. Este órgano judicial ya se encargó de llevar la investigación de este caso, aunque el magistrado Ismael Moreno decidió enviarlo a los juzgados de Plaza de Castilla. Consideraba que la mayor parte de la trama giraba en torno a España. Sin embargo, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional a finales del pasado mes de febrero. El juez ya ha iniciado los trámites para prorrogar un mes más el secreto de la causa, impidiendo que éstas tengan acceso al material incautado por la justicia en torno a Plus Ultra. En este marco, la causa seguirá bajo secreto de sumario al menos hasta mediados de junio. Es el proceder que el magistrado ha realizado en hasta 3 ocasiones, por lo que no es descartable que vuelva a prorrogarlo de nuevo en una cuarta ocasión. Veremos en qué queda la investigación del presunto blanqueo de capitales que habría realizado la compañía Plus Ultra, y veremos también en qué queda la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Que yo no es que sea pesimista, Jano, que ayer pues dije, quiero verlo, pero es que quiero verlo, de verdad, porque estamos hablando de una figura de mucha relevancia y a veces, por desgracia, con demasiado poder e influencia. Sí, eso sí. Entonces, yo hasta que no lo vea... Como Santo Tomás. Sí. Bueno. Que es muy humano al final. Sí. Yo en esto no, yo en esto fíjate que no tengo duda. O sea, Zapatero está aquí y las niñas también, ¿eh? Sí, porque claro. Esto no son buenas noticias. Bueno, Begoña Gómez, que poco menos que no la juzguen, que es Begoña Gómez y ya está. Y que paren todo. Claro, porque a mí eso del jurado popular yo no me gusta. ¿Para qué? Sí, no, claro que es esto. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir juzgar a la poderosa catedrática Begoña Gómez? No me acuerdo cuando hace pues 10, 15 años, sobre todo en la progresía hispana, les daba por celebrar que fuera siempre un jurado popular los que juzgaran ciertos casos que afectaban a políticos, en este caso del sentido contrario. Ahora todos son fachas, ¿no? Los jueces, los ciudadanos, todos. Es un concepto aberrante. O sea, yo lo quitaría para siempre. No, yo no es porque esté de acuerdo, pero que enarbolaban siempre esa bandera, sí. ¿No? El pueblo, ¿no? Siempre pues ese instinto chequista, ¿no? De querer asumir pues jurados populares, ¿no? Pero ahora no, porque claro, como están todos corrompidos por completo. No, pues, porque es fascismo. Es fascismo, sí. Entonces, no. Bueno, vamos que lo ha pedido, no es broma. Lo ha pedido, sí. La esposa del presidente del gobierno ha pedido al juez Juan Carlos Peinado la paralización de todos los plazos procesales en curso, al menos hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos por su defensa. En un nuevo escrito, su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho, solicita al magistrado que acuerde también la suspensión del procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Una vez la audiencia resuelva los recursos, el abogado insta al juez a reanudar el procedimiento y a darles el plazo para formular escrito de defensa, si la audiencia confirma la competencia del jurado popular. La representación de Gómez Begoña afirma que es manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento, mientras subsiste, dice, la incertidumbre sobre la validez y la subsistencia de las resoluciones que le dan sustento. Cabe recordar que la defensa pues, ha pedido en reiteradas ocasiones que la esposa del jefe del Ejecutivo no sea juzgada por el Tribunal de Jurado. Pues fenomenal, Begoña. Ánimo. Vamos con Donald Trump. Sí, que llevamos tiempo sin hablar. Como no tenemos al maestro para analizar la situación lo de Irán, geopolítica, claro, se ha quedado ahí enquistado. La guerra que fue, pues ahí está. Esa guerra pues de la que usted me habla, ¿no? Ahora pues está con Cuba, cuidado, y a China, que hemos ido con Elon Musk. Y con Tim Cook, el de Apple. Ah, mira, este me lo sabía. Ojito, claro, no es que... Pues mira, cuéntanoslo. Me lo ha estado contando Garín, el maestro. No, es broma, pero bueno, que han ido en el séquito, digamos, presidencial, pues se han reconciliado Elon Musk y Trump. Bueno, ya hace unos meses se reconciliaron. Ahora ya se lo lleva de viaje otra vez. Sí, ahora, pues hombre, claro. Llevar al tío más rico del mundo viene bien, ¿no? Cuando uno va a China. por lo que pueda pasar. Decir, aquí estoy te presento al hombre más rico del mundo. Efectivamente. Esto ayuda. Y a los chinos el dinero les flipa, claro. Sí. Entonces, pues van a ser reuniones de lo más interesantes entre China y Estados Unidos. Es la primera vez en casi una década que un presidente de los Estados Unidos viaja a China. Trump fue el último que estuvo en Pekín, fue en 2017. Claro, es que de esto hace ya casi 10 años, en el arranque de su primer mandato. Ha aterrizado este miércoles en la capital
capital de China en un momento pues agitado en cuanto al orden mundial. Le ha recibido el vicepresidente de ese país, se le ha recibido cuando ha llegado con el Air Force One, ese ha sido el recibimiento, y el vicepresidente pues es uno de los dirigentes chinos más relevantes, lo que deja testimonio pues de la importancia de esta visita para Pekín. La agenda de dicha cumbre pues arranca el jueves a primera hora, madrugada en España, y con la guerra de Irán atascada, lo que estábamos comentando, pues Trump se va a ver con un Xi Jinping que va a tratar de avanzar en una de las cuestiones que más le interesan, que es la de Taiwán, con las peculiaridades históricas y territoriales que tiene la isla, además de su importancia, lógicamente, en la fabricación de microchips o semiconductores. Ahora pues viaja con esos dos grandes magnates tecnológicos. Estamos hablando de Elon Musk y también de Tim Cook, el CEO de Apple. Pues nada, a ver, iremos contando. Pero lo de Taiwán es verdad, eso es un tema. Hong Kong ya se la quedaron. Vea que los británicos pues dijeron, oye, pero que esto era para el año. Dijo China, no, ya. Y dijo, vale, pues ya. Pues Dijeron, no, hicieron un comunicado. Nos parece fatal, ¿eh? No, chinos, muy bien. Esperemos que Estados Unidos no actúe así. claro, porque Estados Unidos protege especialmente a Taiwán. Como para no protegerla. La historia de Chiang Kai-shek, es que es interesante. Mira, hablando Da- del maestro, da tiene para- que hacer sí, una sí, da historia, para un tema- sí, porque pedazo de Chiang Kai-shek. Justo porque- cuando he visto lo de Taiwán me ha dado un poco por bucear en la historia, y sin duda es, aparte del entramado, lo lioso que es también a nivel institucional y geopolítico, y sin embargo son los que más capacidad tienen para generar tecnología a nivel de semiconductores y demás. Vamos, Sí. que se paraliza eso y no te puedes comprar ni un Xiaomi. Sí, tal cual. Bueno, menos mal que nosotros no dependemos de eso para nuestros productos de Freedom No, Collection. Todavía no empleamos semiconductores, Jano. No, Ya además veremos, y ya están veremos. hechos aquí en España. Efectivamente. O sea que eso... Efectivamente, sí. Que tenemos ahora mismo en nuestra página web todas nuestras camisetas, todos nuestros modelos al 30% de descuento, todas nuestras camisetas. Y además, Jano, pues como estamos siendo generosos últimamente, Sí, lo estamos alargando. estamos alargando, Ah. pero que es cuestión... Sí, que tampoco se confíen. Claro, por lo que Porque, pueda pasar. pues ya mañana, pues a lo mejor Este mañana ya no. gran surtido de tazas que tienen aquí, están ustedes viendo en sus pantallas con Felipe II, con don Hernán Cortés, no moleste Charo, y por último el profesor, el gran Miguel Anxo Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Qué gran verdad. No, vamos, es una de sus grandes máximas y que aparte es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Efectivamente, Así que- están al 40% de descuento, ofertas flash. Pues mire, hay 4 tazas más vendidas al 40% que sale menos 7 euros, creo que son. Está tirado de precio. Sí. Cualquier Al final otra vamos a tienda te perder sale mucho dinero más ahí. barato. Sí, pero bueno, es por una noble causa, Jano. Sí, todo sea por España. Todo por la patria, eso es. Ya saben, pueden entrar en freedomcollection.es. Nosotros vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a don Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy. Pues pasado mañana presento el libro y tengo todos los datos. No me tiene que ayudar. Esto no me lo Bueno, creo. tengo todo- Qué maravilla. Impresionante, Impresionante. Pero bueno, Nunca nunca lo visto. digo, ¿vale? No, dilo Ahora ahora y digo después. ahora, vale. Venga, ahora y Venga, después. pues atención, tomad nota, Salmantino. que está todo. Esa es tu cámara. Es mi cámara, venga, pues estoy nervioso. Entonces, el día 15 de mayo presento el San libro Isidro. Salamanca, que es San Isidro en Madrid, pero bueno, en Salamanca. No, en todo el mundo. No. Bueno, sí, pero. Fiesta en Madrid, pero San Isidro en todo el mundo. Fiesta, bueno, sí. Urbi et Orbi, Oye, por supuesto. no le boicote Claro. la coño. Sí, para es que verdad, los- perdona, a ver, que se Ya me perdí. Ya me Hay que perdí, empezar. Javier. Héctor, Bueno, empezamos. venga, vuelvo a empezar. Entonces, presentación a las 11, de 11 a 12, la presentación del libro en Torre de los Anaya. Presenta Esther del Brío, acompañar a la presentación. Y después firmo en la Feria del Libro, que es en Salamanca, de 12 a 1, en la caseta del ayuntamiento. He dicho todo, creo. ¿Qué número de caseta? La del ayuntamiento. Bueno, que te Supongo que habrá busques una, ahí, no que te creo, busques. supongo que habrá una del ayuntamiento, no creo que haya más. Bueno, Pero bueno, eso ya, ahí ya me has pillado. bueno, pues que te busquen. Pone caseta del ayuntamiento, ya está. Pues ya está. De 12 a 13 en la caseta del ayuntamiento. Y antes, de 11 a 12, en Torre de los Anaya, presento el libro en Salamanca capital. Por fin, vamos, estoy muy contento porque... Sí, es que mandaba hombre, narices un libro que se llama título, Salamanca y no lo habías presentado en Y Salamanca. aún no había llegado a Salamanca, había llegado a Vigo, a Madrid, a Santiago de Compostela, pero Salamanca no, entonces tenía un poco de delito. Pues ya. Así que, bueno. El día 15, viernes, este viernes, Exactamente. pueden ir a ver a don Pedro Insua. Javier Martínez Fresneda, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jano. Aquí estoy, sobrellevando un poco todo. Pero, ¿qué te pasa con Floren? Yo estoy súper in. O sea, me tenía que traer a Mou. No, más veo un... Vamos a ver, os va a sorprender mi declaración. Soy una persona un poco tirada a la derecha. Cuando falta el orden y la autoridad, todo es caos. Sí. Y veo al club sin orden y autoridad. Uy, pero con Mou y el Florentino de ayer, ¿no? No y lo hay sé. que echar a media plantilla. ¿Eso No lo es cierto? sé. Bueno, yo sigo sus pasos, me he borrado de cierto medio de comunicación. Pero, en fin, es una cuestión más de fe que de convicción. Joder, yo ayer, es que es verdad, me reconquistó. Pero dice, está Gaga. Bueno, ¿qué mentira dijo? No, el hombre estuvo ahí. Claro, esa es la pregunta. Sí, correcto. Combativo. Pero es que, claro, la de Negreira, hombre. No, eso es una barbaridad. Lo tienes que decir hace mucho tiempo, ¿no? Decir, pues ahora no. Y lo comentábamos fuera de micro y no me resisto a no decirlo, ¿no? O sea, si tú te pasas el día metiéndote con la gente, como es el caso de la prensa, hombre, cuando se metan contigo, que salen todos corporativistas en plan, Dios mío, ataque a la libertad de prensa, pues bueno, esto es de lo que va, ¿no? Tú te metes, se meten contigo. Sí, tampoco pasa nada, ¿no? Sí. No, pero es verdad que hubo una cara Mr. Hyde, ¿no? Por parte de Florentino. Generalmente fue Florentino de los audios del Confi. Esos fueron buenísimos también. Yo ahí fue la primera vez que me hice florentinista y ayer fue la segunda. Bien. Mr. Hyde, ¿a ti te gusta más que el Dr. Jekyll? ¿Te gusta más Mr. Hyde? Muchísimo más. Sí, claro. Bien. Sí, es normal. A mí también, ¿eh? Yo que estoy tirado a la izquierda, pues también la ley y el orden también te gustan. También te gustan. Sí, es verdad, pero es verdad que los 2 últimos años de Florentino han sido malísimos, pero si tú ves el global, joder. No, eso es innegable. Lo que pasa es que la grandeza del Real Madrid es no la exigencia permite, permanente. Claro. Eso es. Sí, no nos podemos permitir esto. O sea, esto no, me he clasificado otro año para la Champions, fenomenal, me he dejado 300 millones este verano, por poner un ejemplo. Pues a nosotros no nos vale. Es que es verdad, ¿eh? Sí, no, es así. Y además es que sobre todo es, oye, ¿qué equipo nos has hecho? Hay que poner mucho orden. Sí, yo confío en Mou. Sí. ¿Verdad que sí, Javier Crevillén? Así, observación general. Bueno, perdón. No, observación general y... No, que la liga no es nada competitiva, cada vez menos. Sí, no, eso sí. O sea, sí, es Madrid-Barça y ya está. Ya está. ¿Tú eres del Depor, Pedro? Yo soy del Celta. ¿Por qué me tomas? Ayer perdisteis y estabais ahí para... Contra el Levante, que para Levante Europa. está echando bemoles. No, bueno, sigue estando para Europa. Porque... Bueno, Champions me refiero, que ya fue. Sí, bueno, está complicado, pero bueno. No, sí, ya no puedes. Ya es imposible. No, ya no. Pues el Betis ganó, entonces ya el no. Betis ganó. Vale, pues ya está. No me voy a enterar. ¿Qué le vamos a hacer? La época de Mostovoy en el Celta. Sí, hombre, y de Valery Carpin. Sí que jugaron la Víctor Champions. Víctor Fernández como entrenador, sí, eso fue... Cataña. Sí, había mucha gente ahí. Que hacía el Águila cuando metía gol. La gaviota. La gaviota, eso es, la gaviota. ¿Por qué será? Estaba Makelele, Michel Salgado. Makelele. No, pero ese no fue con el que entró en la Champions el Celta. No, con Michel Salgado no porque ya estaban en Madrid. Pero Makelele yo creo que sí que estaba, ¿eh? No, en la Champions ya no. Ya pasó en Madrid también. Bueno, es que estos equipos, pues eso, todos estos jugadores los absorbe el Madrid o el Barça y ya está. Bueno, Makelele luego nos traicionó. Y se fue al Chelsea. Bueno, es que pidió mucho dinero y... Nos traicionó. Y Florentino no le cuadró. Lo de Mbappé es que eso ha sido un error. En fin, Javier Crevillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. También estoy aquí. Educado, es verdad. Es verdad que yo no soy muy futbolero, entonces tampoco puedo comentar mucho. Pero sí que me gustó, vi algunos cortes de la rueda de prensa ayer, no la vi entera. Y es verdad que se echa de menos un poco esa naturalidad, esa franqueza, pues sí, lo del maltratar un poco a la prensa siempre es bueno y está bien, ¿no? Y yo creo que además de estos presidentes de equipos son un poco como una especie de reminiscencia de esa España feliz de los 90, de los 2000, ¿no? El Cerezo, el Laporta, el tal, o sea, es una especie como de modo distinto de hacer las cosas, ¿no? Pero como decía Fresneda, sí quiero que igual que hay que reconocer los éxitos, también uno tiene que saber irse, tiene que saber cuándo a lo mejor dar un paso atrás. No, yo no he dicho eso, ¿eh? Y sobre todo... Dios me libre. No. Y sobre todo, lo que voy a decir es, creo que todo buen líder tiene que saber generar un orden, nosotros que somos todos gente de orden, de derechas y de izquierdas, generar un orden que vaya más allá de su persona, ¿no? Es verdad. Y luego, pues saber irse sabiendo que ese orden puede continuar y que es un orden y que no es un desorden, ¿no? A mí, ¿sabéis a quién me recordó? Quizá porque mis obsesiones. A Su Majestad el Rey Juan Carlos. De algunas de estas cosas que hizo estando todavía en el trono, que nadie le dijo, pero Majestad, mejor que no. A ver, pero una cosa es ser rey y otra es presidente de un equipo, ¿no? ¿De qué equipo? Ya.
A ver que sí. El equipo real. Vamos a ver. Bueno, vamos a entrar en materia. Sí, por favor. Después Tengo muchas de cosas. este análisis de alto nivel que hemos hecho Sí. de la situación madridista, vamos a ir con Marlaska. Hombre. Pasan cosas buenas a veces. Y el pueblo, tanto que dicen, el pueblo, el pueblo. Bueno, pues el pueblo lo ha bucheado. Luego decían, por favor, respeto, ¿eh? Como que pues, súper educados. Súper educados. O sea, lo mínimo es eso. Juanín, vamos a repasar el abucheo. Sí, fuera de los mítines hace mucho frío. El ministro Fernando Grande Marlaska ha presidido en Baeza, en Jaén, la jura de bandera de los integrantes de la promoción 131 de la Academia de Cabos y Guardias, y desde el estrado pues, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos, pero no ha evitado el abucheo de parte del público, muy indignado con la situación del Instituto Armado, el menosprecio sistemático por parte del gobierno y en concreto con su ausencia, la de Marlaska, en el funeral de los caídos. Este era el momento. Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitirme, estoy rabioso. Y ahora más. Y ahora más. Ahora sí que estará. Es más largo, lo que pasa es que como para no repetir. Por esto decía Marlaska Fresneda. Vamos a ver, lo primero explicar que ese abucheo yo creo que encierra dos cosas. En primer lugar, una imputación, si no de culpabilidad, de negligencia, porque ya son 4 guardias civiles los que mueren en acto de servicio por después de denunciar su falta de medios para combatir el narcotráfico en el sur de España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una relación evidente, no es que se hayan muerto guardias civiles en acto de servicio por una fatalidad, sino que mueren a causa o parcialmente a causa de su insuficiencia de medios permanente. ¿Quién es el responsable de que los guardias civiles en su lucha contra el crimen organizado no tengan los medios que deberían tener? Pues el gobierno. Segunda cuestión, si ya la primera no sería suficientemente grave, es el desprecio permanente que se le hace a las víctimas de esta negligencia del gobierno, cuando no a todo el cuerpo de la Guardia Civil, porque os recuerdo que también fueron perseguidos los responsables de la Guardia Civil que se atrevieron a, haciendo uso de sus competencias como policía judicial, investigar a determinados miembros del gobierno con el tema de la manifestación del 8M, el coronavirus, etcétera, etcétera. Es decir, que no es nuevo el desprecio que tienen sobre la Guardia Civil. ¿Qué es lo preocupante, lo triste, lo verdaderamente dramático? Que no odian a la Guardia Civil porque pueda investigar algunos turbios asuntos, no odian a la Guardia Civil porque ponga encima de la mesa su incompetencia, odian a la Guardia Civil como odian otras instituciones, porque es una de las instituciones que mejor representa y más querida por todos los españoles, ¿no? La Guardia Civil es una institución bandera de España y como ellos odian España, o por lo menos esa idea de España, odian la Guardia Civil. Y eso es de donde viene todo esto, lo grave y lo verdaderamente trágico, que en el gobierno esté la gente que odia España. Crevi. Me acuerdo que cuando fue el aniversario del intermedio fueron 9 ministros ahí al aniversario, ¿no? Y sin embargo, para el funeral de estos 2 guardias civiles pues hubo problemas de agenda y no pudo ir nadie del gobierno, ¿no? Claro, hay que recordar que Marlaska en 2022 desarticuló la unidad de choque contra el narco de la Guardia Civil, contra la opinión y de la petición de toda la Guardia Civil y de 1000 informes que dicen pues, que esto empieza a ser un problema muy grande, ¿no? Y que España es una de las entradas principales de Europa para el narco, ¿no? Y que hacen falta medios, ¿no? Y la Guardia Civil lleva mucho tiempo pidiendo medios, diciendo que los medios que tienen son insuficientes, y pasa esto, ¿no? Pues lo mínimo que le podía pasar a este tétrico personaje es que le pitaran y tendrían que haberle tirado alguna cosa también, ¿no? Entonces eso, además con un problema como este, ¿no? Como el narco, que ya empieza a ser grave en España y ya empezamos a ver cosas graves, uno puede contemporizar, ¿no? Y uno tiene que tratarlo casi como un régimen en régimen de guerra, ¿no?
incluso no mandar lanchas de la Guardia Civil, sino ya usar drones y meter un bombazo a cualquier barco no identificado que entre por aquí. Y hay que hacer así, porque en otros países en los que ya el narco pues campa a sus anchas y controla incluso partes grandes del territorio, pues al final el país entero es rehén de esta gente, ¿no? Claro. Entonces, si tú no atajas este problema muy rápido y muy contundentemente, pues podemos acabar ahí. Pedriño. Sí, yo creo que este odio, así, bueno, por utilizar ese término tan querido por el gobierno, es ideológico como casi todo en ello, ¿no? No es que tiene la idea de que pues la guerra en general, lo que son las armas, los ejércitos, claro, la Guardia Civil es un instituto armado, pero la policía también, son elementos que sobran, digamos, desde el punto de vista, son un mal menor. Como algo positivo es un mal menor en su consideración. Deberían de no existir porque son pacifistas, ¿no? Y en este pacifismo, este irenismo radical en el que se mantiene, ¿no? Hay que quitar la palabra guerra de la Constitución, el todo por la patria, por supuesto, del ejército, eso hay que eliminarlo. En esta ola, digamos, ideológica de pacifista, pues la Guardia Civil, y sobre todo si ya investiga el gobierno, tal, la UCO se ha convertido, junto con los jueces, pues en un rival, digamos, del gobierno, ¿no? En buena medida, en todos los casos de corrupción que envuelven al asunto de la corrupción. Entonces, pues va en esta línea. Entonces, y como tiene una idea de España, efectivamente, que dijimos aquí muchas veces, ¿no? Que España pues es una conspiración de un cura, un rey, un aristócrata y un guardia civil. Seguro que hay un guardia civil también en esa conspiración. La Guardia Civil está asociada pues a... Al fin y al cabo fue en 1844, ¿no? Se fundó la Guardia Civil por el duque de Ahumada, si mal no recuerdo. Correcto. Y entonces, claro, que en principio, la milicia, las milicias, el cuerpo de ejército ligado a la nación es más bien una idea de izquierdas. Pero esto le dieron la vuelta completamente al asunto y todo lo que signifique un arma, digamos, pues está vinculado de alguna manera a la derecha, ¿no? En España está pues asociada a la derecha. Por ejemplo, pues eso, cuando nada le costó, ¿no? al catalanismo en el 1 de octubre, pues confrontar, ¿no? La policía con la urna. La policía, como si la urna separatista fuera más democrática que la pistola del policía. Había mucha más democracia en la pistola del policía o la porra del policía al quitar a los manifestantes de ahí que en la urna separatista, que eso es antidemocrático total, porque pretenden restringir la democracia solo para 7 millones de personas, eliminando a 40 millones de personas, si eso es democracia. Entonces, este tipo de dualidades, de dualismos, ¿no? De dicotomías, que son variaciones sobre el maniqueísmo en el que están. Y claro, pues la Guardia Civil pues se le revela. Entonces dicen, pues esta preocupación, claro, tienen a guardias civiles en estos contrastes también, ¿no? Con los mozos de escuadra, los propios sueldos, ¿no? Los sueldos, por motivos ideológicos. Es decir, cómo, y aquí la policía es culpable y la Guardia Civil igual, ¿eh? Aquí no hay nada inocente. ¿Cómo toleras que cuerpos de seguridad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan las mismas funciones y como funcionarios, cómo toleras que cobren más? Ya como funcionarios. Pero ya encima, todos los ministros que han pasado por ahí, que esto lo hayan tolerado, pues habla de por razones ideológicas, no hay otra. Claro, porque los mozos de escuadra es que no son policías, no sé muy bien lo que son gente pues del pueblo, son gente del pueblo catalán, porque rezuma, digamos, el Volksgeist catalanista, pues rezuma a mozos de escuadra, entonces es más auténtico, entonces no golpean, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hizo el follonero Jordi Évole a un mozo de escuadra. Entonces el mozo de escuadra decía que tenían el deber de quitar a la gente de las sentadas y tal en los colegios electorales el 1 de octubre y tal, porque ocupar un lugar público es un acto de fuerza por parte del manifestante. Y si la policía, porque sin consentimiento, claro, si no hay una petición, si no hay un permiso, pues estás ocupando un lugar público
forzosamente. Entonces hay que utilizar la fuerza. Entonces Jordi Évole se sorprendía. No, la fuerza. Claro, y encima viniendo un mozo de escuadra, que era... Entonces, este tipo de látigo, vamos, de divisas ideológicas, pues no son latiguillos, ni siquiera son reflejos, es todo una doctrina ideológica la que está detrás de todo esto. Entonces son elementos muy importantes, siempre son signos muy importantes de toda una doctrina ideológica que tiene que ver, pues por esto que hemos dicho muchas veces, con el woke, con el posmodernismo, con esto, que es en lo que está esta gente. Entonces, bueno, yo creo que es importante subrayar este tipo de acontecimientos, ¿no? Tiene un alcance mucho mayor del que parece. Sí, sí, total, claro, porque en el fondo lo que revela Marlaska, ¿no? Yendo al funeral estando en Canarias, que ya me dirás tú para qué está ahí, y luego aparte fingiendo, sobreactuando de estoy dolido y rabioso. Si fuese así, tú vas al funeral. Claro. O sea, si a ti te da rabia de verdad la muerte de los guardias civiles, tú le dices, mira, Mema, quédate aquí haciendo el payaso, que yo me voy a que se han muerto los guardias civiles. No es el caso, no es el caso, pero es que está la campaña andaluza y todo esto le ha venido muy mal a María Jesús Montero. Pero... Aparte, qué imagen de responsabilidad, ¿no? Bueno, es increíble. ¿Os acordáis? Hay una de las escenas que tengo, bueno, que me encantan de Margaret Thatcher, cuando hubo un incidente con unos contrabandistas en Gibraltar, la Guardia Fronteriza de Gibraltar disparó contra ellos y los mató, y la oposición laborista en Westminster le decía: bueno, oiga, pero ¿quién los mató? Díganos usted el operativo, ¿quién lo autorizó? Para tratar de buscar responsables y denunciarlos. Respuesta de Margaret Thatcher: fui yo, respaldando a su gente, ¿no? Eso es lo que hacen los líderes de verdad, poniéndose al frente de su gente, también asumiendo las consecuencias buenas y malas de las decisiones que tomas. Es decir, oye, yo voy a un funeral aún sabiendo que yo podría haber hecho más porque esto no sucediese, ¿no? De todas maneras, me interesa insistir un poco en lo que apuntaba Crevi y estaba diciendo Pedro, ¿no? Y es en que la debilidad del Estado, porque lo que estamos viendo en el Estrecho con los narcos es una muestra inequívoca de la debilidad del Estado. La debilidad del Estado y de la nación no es un concepto etéreo, sino que tiene una implicación práctica sobre la vida de todos los españoles, de todos los ciudadanos. Porque lo primero es que si una banda criminal es capaz de humillar al propio Estado, que no será capaz de hacer con un individual, que no colabora con él, que no le paga lo que pretenden que le pague, que no le compra lo que pretenden que le compre. Siguiente cuestión. ¿Qué derivadas tiene todo esto? Hombre, si convertimos eso en una autopista de entrada de droga, todo el resto de negocios adyacentes mueren, como por ejemplo el turismo, como por ejemplo el resto de industrias que están asentadas en el Valle del Guadalquivir, oye, que son muy potentes, ¿no? Todo eso absolutamente muere. Entonces, una vez más hay que recordar a la gente que dicen, bueno, la verdad es que España, el Estado, la nación, la verdad que es una pena. No, pero eso no es una cuestión conceptual. No, hemos dañado esto. No, es una cuestión... La nación nace para proteger a sus ciudadanos, para hacer fuerza y protegerse mutuamente frente a un enemigo, frente a una agresión exterior. Con lo cual, si permitimos, aplaudimos, toleramos que se haga menos fuerte la nación, que se debilite la nación, a los primeros a los que estamos poniendo en peligro somos a nosotros mismos. Y en este caso a los ciudadanos, en primer lugar, del sur de España, y en el resto del país exactamente igual, ¿no? Con lo que decías de la Guardia Civil, cómo se ha resignificado, ¿no? Y ahora, efectivamente, para una persona de izquierdas es símbolo de esa España rancia que quiere combatir y demás, ¿no? Es verdad que cuando nace la Guardia Civil nace como un órgano del centralismo liberal, ¿no? Y pues a los grupos de derecha en ese momento, que sería el tradicionalismo, pues no les gustaba y tal. Luego en la Guerra Civil hubo muchas unidades de la Guardia Civil que se mantuvieron fieles a la República, ¿no? Sí, la mayoría. Sí, fue seguramente de los cuerpos militares que más fidelidad hubo a la República y al bando del Frente Popular, ¿no? Y cuando asesinaron a Calvo Sotelo, quiero recordar que había un guardia civil en el grupo, junto con los guardias de asalto y gente del PSOE, y eso es lo que hace que Calvo Sotelo confíe para ir con ellos. Dice, bueno, si está este que es guardia civil, pues yo voy con ellos, ¿no? Pero efectivamente ha acabado siendo reformulado pues como esa imagen de la España rancia junto con el cura y demás, ¿no? El tricornio. El tricornio, sí, la España de los tricornios y de las sotanas, ¿no? Es verdad que en cuanto a la debilidad del régimen, esto afecta, o sea, es que somos como el sapo, ¿no? Que está dentro de una cazuela, ¿no? Y que van subiendo, digamos, la temperatura y se va cociendo y no salta, ¿no? Porque es todo tan gradual, pero estamos viendo ya cosas en España que deberían de preocuparnos mucho y síntomas de inseguridad muy grandes, ¿no?
tenemos, por ejemplo, pues eso, somos una de las entradas, quizá la principal de Europa del narco, tenemos lanchas de narcos remontando ríos españoles, ¿no? Y esto es muy, muy curioso porque es que sé mucho cómo opera el gobierno de España, ¿no? Que es débil e impotente con el fuerte, ¿no? O sea, que, joder, qué escándalo, pero un tío que seguramente saque su barca para ir a pescar en ese mismo río, pues le caerá una multa bestial, ¿no? Ahora que tenemos la campaña de Hacienda, pues es que es eso, ¿no? Si un ciudadano te olvidas de declarar no sé qué cosa, vamos, toda la fuerza del Estado va a ir a aplastarte, ¿no? Pero sin embargo tenemos un crimen organizado de lo más peligroso, digamos, que puede haber, campando a sus anchas y aquí operando como si, yo no sé, como si fuera esto, ¿no? Hace poco también salía, no me acuerdo en qué medio, que entrevistaban a un sicario, ¿no? Que ya opera en España y contaba pues lo que cobra, lo que tal, que da puñaladas, creo que por 200 euros, una cosa así. ¿Eso quién lo dijo ayer aquí? No sé si lo viste, me pareció que era muy poco lo que cobraba, pero bueno, se ve que los sueldos de España son bajos para todos los sectores. Incluso para el sicariato. Incluso para el sicariato, justo. También vi hace poco una chica que denunciaba en Barcelona que había visto una moto pararse, que había 2 personas ahí y que atracaban un coche, ¿no? Un coche que le bajaban la ventanilla y le robaban ahí mismo, ¿no? Y esto a mí me preocupó mucho porque, claro, yo he ido alguna vez a México, tengo amigos mexicanos, colombianos, y creo que un criterio básico de civilización es que cuando pasa una moto al lado de ti, si eso te genera la más mínima alarma. O sea, si te da... incluso si sabes qué es lo que pasa, o sea, si... Yo antes no sabía, o sea, yo antes pasaba una moto y ni siquiera se me ocurría que eso pudiera generarme alarma, ¿no? Pero el hecho de que pase o que te empiece a pasar ya es un criterio de que dejas de estar en el primer mundo y empiezas a estar en el tercero, ¿no? Porque es verdad que en estos países pues llegan 2 en una moto, ¿no? Con un casco y se paran un momento, te atracan y luego vuelven a subirse, ¿no? Entonces, que una moto te genere la más mínima alarma, la más mínima precaución, ya es un síntoma de que algo ya está muy roto en tu país, ¿no? Total. Qué bien lo he explicado. No, yo, fijaros, pensaba viendo a la zarina de Andalucía, a María Jesús Montero, cuando vamos con ella ahora, ¿eh? Cuando dijo, ya me extrañaba, porque hay cosas que comentar. Sí, bueno, es que claro, todo esto está siendo tema, desgraciadamente, porque hay elecciones en Andalucía. Que si no, ni acto de servicio ni nada, si hubiese quedado eso ahí, ya está, ¿eh? Pero claro, cuando ella dice cómo califica accidente laboral, ¿no? Te das cuenta de que en la izquierda hace mucho tiempo que les da igual absolutamente todo. O dicho de otra manera más, que parece más profunda, pero no lo es, que conocen profundamente a su votante, como hemos comentado muchas veces, ¿no? Es decir, ellos saben que no le van a penalizar. Os pongo otro ejemplo. Imaginaros que María Jesús Montero hubiera un caso de presunto abuso sexual y diría, bueno, yo qué sé, pues esa iba provocando. La hubieran fulminado en 24 horas. En 24 horas. Podríamos hacer la gracita fácil de que salió a defender a Paco Salazar, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero hay determinadas cosas con las que ellos no transigen. Pero oye, reírse de 2 funcionarios del Estado que en acto de servicio pierden la vida, reírse, despreciarles más bien, no... Le ha salido gratis. O sea, ha tenido que hacer una, ¿no? Como una puntualización en otro acto posterior, pues como si hubiera dicho grados Celsius, no que eran Fahrenheit. Pero mínima, cuando es algo gravísimo, ¿no? Y ahí te da cuenta de que representa a una España que esto que estamos hablando aquí le da exactamente igual. El domingo veremos hasta qué punto ha penalizado o no. Porque vamos a ir con... Están a la desesperada, ¿eh? También te digo. Están haciendo llamaditas, que esto ya lo vimos en las elecciones de Aragón. Marcelino Iglesias, ¿no? Sí, que llamaban a las señoras mayores y les contaban un rollo que ahora las asustaban. Pues están ahora con este tema. Como dijo que ha tenido mucho éxito el mote que le pusiste. Ah, sí. Espantapájaros medicado. María Jesús Montero. Qué mal. Me arrepiento de... ¿Cómo te vas a arrepentir? Si Pobres espantapájaros. Vamos. El PSOE ha activado una campaña de difusión masiva a la desesperada de un audio a través de llamadas telefónicas directas y de sistemas de mensajería móvil, sobre todo de WhatsApp, campaña en la que pide el voto para sus siglas en las elecciones de este domingo, el próximo 17 de mayo, y en la que apela también pues, a la situación, a su juicio mejorable, de la sanidad pública. El audio, con una voz supuestamente femenina, se inicia haciendo creer al destinatario que quien se dirige a él es el Servicio Andaluz de Salud. Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública. Ya somos más de 2 millones de andaluces en lista de espera. Solo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones, vota sanidad pública.
Vota PSOE. Este es un anuncio político financiado por el Partido Socialista Obrero Español. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Bueno, pero está muy adecuado, no sé por qué te arrepientes. Sí, está genial, la gente en los comentarios le gusta realismo mucho, mágico, como no sé, literariamente tiene mucho. Sí, pero me siento mal, me da un poco de pena. Luego, que va, María Jesús Montero, ¿no? Ya sé que no debería. No, a mí me hubiera pasado el casting en El Mago de Oz, María Jesús. No. Sería el hombre de hojalata. Ni siquiera. Ni siquiera. Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención es que suspendan las elecciones, o sea, la campaña electoral, perdón, que la pongan en suspenso para estas cosas. Señal de que tiene una idea muy mala, una muy mala conciencia de sí mismos cuando hacen campaña electoral. Porque ¿por qué suspendes la campaña electoral? Todo lo contrario, tendrías que precisamente sacarlo a la luz, ver cómo atajas ese problema. Es decir, sería un tema de campaña pues muy... El centro del debate político tendría que ser lo del narco y la Guardia Civil. Es decir, ¿por qué la suspendes? Esto pasa muchas veces. Es decir, la vez que pasó más señalada fue el 11 de marzo del año 2004, ¿no? Suspendieron la campaña electoral y nadie chistó, ¿eh? Me quedaban. Bueno, pues a la PSOE le dio un poco igual, ¿eh? Porque luego salía Rubalcaba días reelecciones. Se quedaron cortos. Sí, pero además en los partes de tiempo recuerdo había pues espacios de televisión y tal y cual, y el PP se quedó sin espacio televisivo porque era el último y al día siguiente era el viernes y se quedó sin espacio porque ya no hubo campaña. Y sin embargo el PSOE sí hubo campaña televisiva, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que claro, ¿por qué suspendes la campaña electoral? ¿Qué tiene una campaña electoral, según ellos, como para que sea susceptible de ser suspendida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la suspendes? ¿Qué digamos, concepto tienes de ti mismo, cierta culpabilidad ahí de trasfondo como para tener que suspenderla? ¿Qué mal hay en la campaña electoral? A ver, también te digo que a María Jesús Montero, si le hubiesen dicho no hay campaña electoral a estas elecciones, le iría mejor el domingo. Totalmente. Sí, bueno, estoy hablando del formalismo. Sí, no, lo del día de la reflexión, ya ves tú. Lo de la reflexión. Pero bueno, teniendo en cuenta que esa es la legislación y tal. Bueno, yo no conozco a nadie que dice, ¿qué haces hoy? Voy a reflexionar aquí en Voto Mañana. Sí, bueno. Eso, según Gustavo Bueno, precisamente decía que eso era para no darse de hostias el día anterior. Pero bueno, para más o menos pacificar, para que no, con este maniqueísmo que hay y tal, pues no. Bueno, ¿y qué pero pasa? Bueno, que el día anterior ese no puede ocurrir. Claro, no hay pues nada. No es para amansar, digamos, a las masas. A las masas y tal. Puede ser, no sé. No tengo ni idea, ¿eh? Pero no, estoy dando vueltas. Porque un día es una cosa muy ridícula, ¿no? El día de la reflexión, estar un día ahí. No sé. En América se prohíbe beber en los días. En determinados países de América está prohibido beber en los días electorales. ¿Y qué es lo que sucede? Que se agotan las existencias de alcoholes el día antes, para tener para el día de la como unidades, ¿no? Que deja la luz encendida. Como no pueden encender ni apagar la luz para los sábados, sí. Pero entonces la dejan encendida el del viernes para que ya quede encendida. Son técnicas. No, a mí me ha hecho mucha gracia porque hay que reconocer que tengo debilidad por este personaje, María Jesús Montero. Además, leo por ahí que si saca un mal resultado, Dios no lo quiera, jaja, puede considerar un retiro de la política activa. Sí, es que ya se está hablando de eso. Esperemos que no, porque yo creo que es una imagen fiel de lo que es el socialismo español y que nunca la debemos perder de vista. Pero me encanta porque una de sus frases que ha repetido continuamente es: yo me he pasado la vida en temas de sanidad, ¿no? Ha decidido focalizar su campaña en sanidad y dice: yo me he pasado la vida gestionando la sanidad y tal. Esto es como un amigo mío que tenía familia de diferentes partes de España, y cuando viajábamos en verano, en nuestros tiempos jóvenes, de fiesta en fiesta, tal, pues para hablar con las muchachas decía: no, hombre, si yo soy de aquí, y en el pueblo siguiente decía: si no, si mi abuelo también era de aquí. Entonces era a la vez gallego, valenciano, murciano, de Baleares y tal. Lo digo porque hace 2 días, literalmente, María Jesús se había pasado la vida entre números, ¿os acordáis? Ahora ya no. Ahora se ha pasado la vida entre sanidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido, no sé, la ornitología, el tema fundamental de la campaña andaluza? Pues que ella prácticamente había descubierto el canto del urogallo. Pero, en fin, dicho esto, yo creo que Andalucía es una gran ocasión para asestarle
una humillación histórica al Partido Socialista de donde ha provenido, ¿no? También muestra la mutación de proyecto político del socialismo en España, es decir, empezó siendo un proyecto de masas, de mayorías absolutas, apoyado esencialmente en el centro y sur del país, y ahora lo que están es muy fuertes en las comunidades donde hay un nacionalismo y separatismo muy relevante, agrupados en un proyecto de ruptura de España, ¿no? ¿Dónde está fuerte el Partido Socialista? Pues en el País Vasco, en Cataluña. En Galicia no todavía, pero bueno, lo veremos. Galicia se lo ha comido el Berga. Pero es ahí donde están fuertes, donde hay una visión clara de una España en común, de una España de ciudadanos libres e iguales. El Partido Socialista pierde. Crevi. Me ha gustado lo de Pedro de el día de reflexión como el sábado democrático. Me gusta la imagen. A mí lo único que me da pena de que esta mujer, esta pobre mujer, se vaya a estrellar, que no se irá de la política luego, acabará colocada pues como todo. Porque es verdad que claro, en los dos grandes partidos no hay forma de que te echen, o sea, no hay forma de que vuelvas, o es muy difícil que vuelvas a la vida privada, ¿no? Bueno. Tenemos el caso de Casado, que es raro, y el de Teodoro, pero normal es que una vez entras, muy mal lo tienes que hacer, tienes eso, que cometer un crimen y acabar en la cárcel o algo así, para que no te pases toda tu vida, ¿no? De puesto en puesto, pues luego te mandan al Parlamento Europeo, al Senado, a no sé qué, al Consejo de Estado, y acabas colocado en cualquier sitio, pues cobrando muy bien. Me encantaría ver a María Jesús en Bruselas. Hablando con los diputados fineses. Buah, no, sería lo máximo. A ver, es verdad que los partidos políticos, hasta al final, como son todo intereses, si ya empiezas a restar, entonces te dejan tirado, güey. Sí. Eso pasa. Y yo, María Jesús Montero, como saqué menos de 28, que es lo que están temiendo ya. Dice, no, es que va a pegar un batacazo. Claro, luego, ¿tú qué haces con ella? Ya, la mandas al Senado y ya está, ¿no? Bueno. A mí no si no llama mucho la atención, desde luego. O sea, sí. Yo qué sé, si no eres un plan, pues, Rejón y tal, que te crucifican, o sea, o que te crucifican o vas por ahí más o menos, ¿no? El cursus honorum, pues al final fuiste pretor, después fuiste cuestor, después no sé qué, procónsul, y al final procónsul ahí en Bitinia, y ya está. O sea, es así. Esto es la carrera. Sí. Y después tienes el Supremo también. Sí, o sea, no, el Consejo de Estado después, no sé qué. O sea, tienes no, pero digo que tienes el Supremo, me refiero que están acechando. O sea, que el número 3, el número 2, o sea, que María Jesús también. Mira Ábalos o Santos Cerdán. La imagen es a Santos Cerdán. Cuando salió el informe de la UCO, que pasa al lado de Sánchez y Sánchez lo mira así de reojo y el otro le hace así, que ni le saluda y todos pasan de él. Es el reflejo perfecto de lo que es la política. Hacía 48 horas decían que Santos Cerdán, súper Santos Cerdán, y todos ponían la mano en el fuego por él. Y era el mejor secretario de organización que habían tenido nunca en 48 horas. Si te he visto, no me acuerdo. Sí, no, pasó un poco también la guerra Ayuso-Casado-Teodoro. Sí, pero cuando vieron que Casado y Teodoro palmaban, dijeron, venga, yo la tienes que liar mucho. Incluso Casado y Teodoro se fueron un poco por su propio pie. O sea, que hubo presión y tal, pero lo echaron, que si hubieran negociado, hubieran tal, yo creo que habían podido seguir colocados en cualquier sitio. Pero bueno, lo que voy a decir es que lo único que me da pena de que se vaya a estrellar esta mujer es que eso puede propiciar que Moreno Bonilla mantenga la absoluta, ¿no? Mira, vamos a hablar de eso, es súper interesante ese debate. Porque la matraca, la turra que nos van a dar. Vamos, Juanín, con Juanma Moreno, que ha estado con Alsina. Y entonces ha hablado. Ya no hablan. No, ¿quieres verlo cantar luego? Hombre, claro. Vale, yo quiero que lo vea todo el mundo. Ya lo hemos puesto. Les hemos puesto unos segundos que la gente está cenando. Entonces, claro, tampoco es torturarles dos veces. No, ya creo que ya está. Bueno, ahora lo vemos. Pero ha hablado no de inmigrantes, sino migrantes. Que ya empiezas mal. O sea, cuando tú dices, es que los migrantes, dices, este está equivocado, seguro. Total. Es como el que dice Estado, no nación. El Estado. El Estado español. Sí, hay palabras que son talismán, pero al contrario. O sea, ya dices, se acabó. Sí, la democracia que nos hemos dado, mal. Yo ya no sigo escuchando, en mi opinión. O cuando salen los políticos. Yo ya, apago cierro la persiana y digo, ya no tiene nada que decir este sujeto. Bueno, pues ahora escuchan un poquito para comentar. Venga, Juan. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Moreno Bonilla, ha manifestado este miércoles que es partidario de la regulación de inmigrantes que se ha puesto en marcha, pero no en las condiciones que lo está haciendo el gobierno. En una entrevista en Onda Cero esta mañana con Carlos Alsina, Bonilla se ha preguntado también qué motivación había en este asunto por parte del gobierno de Sánchez, cuando se podría haber hecho, a su juicio, de otra manera. ¿España, Andalucía necesita migrante? Sí.
Si mañana no hay migrante, el sector primario se nos cae, la agricultura, la ganadería, por no hablar incluso de la hostelería, la restauración, la construcción, el transporte. Necesitamos migrantes. Ahora, esos migrantes necesitan de un control, ¿no? De un control para que podamos tener esos servicios, para garantizar servicios públicos esenciales como pueden ser la educación, como puede ser la sanidad, para también hacer políticas de integración. En definitiva, yo lo que defiendo desde mi posición es orden, porque es que necesitamos orden, porque todo lo que no sea orden genera desconcierto y genera, al final, choques y, por tanto, complejidad, y ahí es donde se alimentan los populismos. Escuchado esto, vamos a rescatar otro de los grandes momentos protagonizados en el pasado por Moreno Bonilla, en el que señalaba que ellos en Andalucía tenían el corazón muy, muy grande. Mire usted, si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. Fresney, que suspiras. Ay, Dios mío. Tienes el corazón así de estrecho ahora mismo. Así. Sí, ojalá tuviera la boca así de estrecha también, porque me iría mejor. Vamos a ver. El problema del señor Moreno Bonilla es la... Porque claro, o sea, ¿os recordáis que el Partido Popular cambió su postura respecto a la inmigración? Sí, a cada tarde va cambiando. Y hubo una ponencia política mucho más dura, de hecho se han adoptado medidas, tal... Y además, la política también es así, le pusieron a defenderla a Moreno Bonilla, después de decir que tenía el corazón así de ancho, para decir, a ver si te enteras que las cosas han cambiado. No por convicción, sospecho, sino por olfato electoral. Pero bueno, bienvenido sea el cambio. El problema del señor Bonilla, efectivamente, es su credibilidad. Segunda cuestión, varios problemas de concepto. Hombre, si en Andalucía tuviéramos pleno empleo y aún así hubiera más puestos de trabajo sin cubrir, yo diría, no, pues que venga más gente. Pero, Juanma, últimas noticias, es que resulta que Andalucía tiene una tasa de desempleo muy relevante. ¿Cómo es posible que... O sea, ¿cuál es la solución que le das a la gente que sin trabajar no quiere trabajar en estos sectores? La paguita para siempre, esa es tu solución. Se parece misteriosamente a la solución de la bancada de enfrente. Con lo cual, seguimos teniendo un problema. Y luego, tercera cuestión respecto a la mayoría absoluta que decía Crevi, muy interesante. Yo creo que sería... Que creo que la tiene al alcance de la mano y que seguramente así sea, pero creo que sería una mala noticia para España porque reforzaría a aquellos que piensan que el PP puede solo sacar una mayoría absoluta a nivel nacional, que yo creo que eso está muy lejos de suceder. Y en segundo lugar, yo, llamadme loco, conspiranoico, pero yo no sé si en determinada planta de Génova 13 estarían muy contentos con esta mayoría absoluta. Hombre, no, claro, a ver, es que esto está... Es que el pulso interno también existe. Sí, claro, o sea, si es que el tema es ese, que Feijóo no quiere que saque mayoría absoluta porque le viene fatal en el sentido de que tú las encuestas te están dando peor resultado que los escaños que obtuviste el 23 de julio. Que dices, macho, con lo que ha pasado, que Tremendo. Tú pierdas diputados para ojete y me largo. Entonces, claro, ahí está ese debate. Si Juanma Moreno revalida mayoría absoluta, que es verdad que la turra esta te la dan cuando es Juanma Moreno, cuando es Ayuso no. Eso no es forma de hacer política. Cuando es Juanma Moreno sí. Y entonces te van a venir con, veis, es que esta es la oposición que necesita España. Sin polarizar. Que esto de la polarización yo no lo entiendo. Hay gente que dice, no, es que se está polarizando la sociedad. Claro, me dices, mira lo que hace Marlaska. Y tú tienes que decir, bueno, no voy a decir nada. Porque si no polarizo, no, ¿cómo no voy a decir nada? Sí, sí, o la de la crispación. La crispación, sí, no hay que ser radical. Hay que ser más radical que nunca. O sea, vamos. Y hablando de Ayuso, a mí me hace mucha gracia porque Ayuso, el Pepero Pepérez te dice inmediatamente, la receta de Ayuso no vale para fuera de la Comunidad de Madrid. Y dice, pues entonces debéis de ser tontos porque no hay presidenta autonómica que más paseéis por toda España que Isabel Díaz Ayuso. Y parte del extranjero. Y parte del extranjero, correcto. Sin embargo, no, pues oye, hay otros perfiles como Juanma y tal que sí quedarían bien. No he visto fuera de Andalucía más que 2 o 3 actos de Juanma Moreno. Entonces, a ver si es que vamos a tener un problema que en las bases le gusta más una y el aparato otra. Decía Churchill que la tragedia de los
partidos de derechas es que sus bases son mucho más de derechas que sus dirigentes. Sí, ahí está Juanma Moreno. Juanma Moreno hace poco esto. salió una noticia que había destinado 13 millones de euros a varias ONGs de estas que ayudan a regularizar inmigrantes, que dan con todo esto. O sea, en plena ola y en pleno escándalo con todo lo que estamos viendo de la regularización, pues Juanma Moreno destinando dinero a estas cosas. Y claro, yo siempre me he preguntado por qué toda esta gente es capaz de vencer tan fácilmente a la administración, ¿no? Ahora estaban publicando también recientemente en Twitter las listas de las adjudicaciones a las guarderías de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y la inmensa mayoría pues tenían un apellido y nombres que claramente no eran españoles, ¿no? Entonces siempre he dicho, a mí con lo que me cuesta siempre pues luchar con la administración, yo que soy profesor universitario, y todo esto de la NECA me derrota, o sea, me pongo ahí con toda la burocracia tal y no puedo, y no tengo ni sexenios, ni acreditación, no tengo nada porque esto me derrota, ¿no? Y sin embargo, un tío que acaba de llegar, que a lo mejor no tiene ni estudios superiores, pues sabe pedir todas las ayudas perfectamente, sabe puentear y sortear todos los recovecos de la administración y tal, ¿no? Y en el fondo es porque están estas ONGs que lo que hacen es llevarles de la mano de un sitio a otro a pedir un papel, a pedir otro, a decir lo que tienen que decir, les dicen, vamos, directamente, pues pide el certificado de vulnerabilidad, di que te ha pasado esto, di que eres no sé qué, di que tal, ¿no? Y les van llevando de un sitio a otro, ¿no? Pues Juanma Moreno se dedica a financiar este tipo de cosas, ¿no? Al final, con estas cosas que vemos, ¿no? En la entrevista esta, luego en otro momento, no sé si en esta entrevista u otra, ha dicho que la regularización de Pedro Sánchez está bien, pero no de este modo, ¿no? No ha dicho de qué modo, ha dicho simplemente, bueno, que está bien, pero yo lo habría hecho de otro modo, no así, ¿no? Y al final, también Feijóo, uniendo con el tema anterior, ha dicho que había que combatir el narco, pero con contundencia, pero con medios no letales, ¿no? Es como, pero tío, al final se convierte en una especie de parodia de sí mismos, una especie de centrismo absolutamente ridículo, que no es que ya busquen lo que dicen unos y lo que dicen otros para situarse, porque no creen nada, entonces, sino que al final es la izquierda la que les va marcando la agenda y es, vale, sí, lo que dice la izquierda, pero un poco menos, ¿no? Lo que dice Juan Moreno, la regulación sí, pero de otro modo, pero un poco menos, ¿no? Tampoco es que tenga un proyecto de ninguna clase, sino es simplemente, venga, vamos a modular un poco lo que están haciendo esto. No es un centrismo absolutamente ridículo. Y con lo que ha dicho en el vídeo que hemos visto, yo me pregunto, cuando España era un país falto de industria, ¿no? Desindustrializado, era un país pues con un nivel de chabolismo muy grande, la gente no tenía viviendas, etcétera. Como ahora, vamos. Bueno, pero en ese momento, en los años 30, 40, 50, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿No? ¿Cómo hicimos industria? ¿Cómo construimos casas? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, es que el oficio de camarero es nuevo y solo lo puede hacer un inmigrante. Por entonces, lo que me sorprende es esto, ¿no? Que al final, y esto también nos habla un poco de la sobresocialización, pues que a veces hay en Twitter o en ciertos sitios, ¿no? Este argumento, que es un argumento ya 1000 veces contestado, que es un argumento de negrero, es un argumento de quiero seguir pagando sueldos de miseria y identifico la inmigración con explotación y con sueldos de miseria. Es un argumento ridículo que cualquier persona con dos de frente ya no dice, ¿no? Y sin embargo, sigue siendo el argumento, la bandera que suele usar la gente de izquierdas o Juanma Moreno, ¿no? Más bien, Sí. Y Juanma Moreno, o sea que es un argumento que no entiendo cómo alguien puede tratar de venderte, ¿no? Que en el fondo lo que está diciendo es eso. Quiero seguir manteniendo los sueldos por los suelos, ¿no? Quiero que los españoles no puedan acceder a estos trabajos porque sigo importando mano de obra barata que acepta sueldos de miseria, ¿no? Y está diciendo eso. Y yo identifico a la inmigración con estos sueldos de miseria y con la explotación y quiero que esto siga siendo así, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso. ¿No? ¿Cómo lo hicimos antes, ¿no? ¿Qué pasa? Porque lo hicieron españoles y antes, no hace falta tampoco irse a los 50, ¿no? Yo cuando era niño, yo recuerdo muchos obreros rumanos, pero también muchos españoles. Sí, y camareros. Y que soltaban el piropo. Eso es muy reciente. Soltaban el piropo ahí a la chica que pasaba por la calle, vamos, y esto existía. Sí, eso ahora sería ¿Qué ha pasado? Sí, ya. Han pasado demasiadas cosas, Crevi. Pero lo mismo esa chica es un chico. Quiero decir que se siente como tal, me refiero. Bueno, a lo mejor es la chico, el que suelta el piropo al obrero. Sí, obrera. Bueno, vamos, primero, migrante. Efectivamente, yo creo que hay que limpiar un poquito de hojarasca demagógica y woke y todo esto, la ideológica. Migrantes, migran los ñus, las aves. Es un concepto zoológico, migración. Precisamente es antropológico emigración o inmigración, porque asigna estos emigrantes proceden de algún sitio que son estados.
con los que tienes que tratar, que tienes que negociar, precisamente. No vienen de una humanidad indistinta, Homo sapiens, zoológica, no. Vienen de distintos países, entonces tienen unos atributos distintos, unas características distintas, de tal manera que su integración, porque estamos hablando de una perspectiva integracionista, efectivamente, en España, pues es necesaria, porque esto es verdad. Yo aquí sí que rompo una lanza, no sé por qué, pero ¿por quién? Quiero decir, España pues tiene un crecimiento natural negativo. Eso nos pongamos como nos pongamos, que hay que hacer políticas de promoción de la naturaleza, sí, pero no las hay de momento. Entonces tienes que aguantar unas generaciones que no tienes gente, y que el crecimiento es negativo. O sea, que muere más gente nacida en España que de la que nace en España. Entonces, dependes de la inmigración en una medida que antes no dependías, a partir de los años 2000, fundamentalmente, que fue cuando vino pues, la inmigración de una manera mucho más en masa, ¿no? Entonces, necesitas canalizar eso con una perspectiva integracionista. Y eso significa lealtad a la nación española. Esto es lo que tienes que hacer. A mí me importa 3 pepinos que el ciudadano proceda o no de España, en este sentido, para que cumpla como ciudadano español. En este sentido hay una desconexión. A mí me da igual su nacimiento. Hombre, no da igual, por supuesto que no da igual. Mucho más fácil, porque toda la institución y todo el régimen de usos y costumbres en España pues tiene unas inercias, tiene una estructura, no solamente inercial, sino de fuerza determinada, obviamente. Aquí en España pues tenemos generalmente un templo católico en el centro de la ciudad, y esto genera pues una serie de costumbres, de usos, de tal, todo el mundo no trabaja generalmente en domingos, el fin de semana, que lo inventas a un Raimundo de Peñafort, que hay que hacer un monumento en algún momento en la historia, etcétera, etcétera. Todo esto lo tienes ahí palpitando, por supuesto. Entonces, toda esta gente que procede del exterior, y depende de dónde venga, porque no son migrantes, son inmigrantes, si lo dices desde el punto de vista de España, o emigrantes desde el punto de vista de los países de los que proceden. Entonces, pues tienes que hacer una política, claro, de lealtad a la nación. Pero cuando eres incapaz de hacer una política de lealtad desde la propia nación, cuando Andalucía se vende como al-Ándalus, como lo andalusí, como, pues yo qué sé, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, yo viví en Andalucía un tiempo. ¿Ah, sí? Sí, yo viví en Córdoba. ¿Ah? Y entonces, allí tienes la ruta de los omeyas. La ruta del califato se llama, la ruta del califato. Y entonces tenías allí chiringuitos de la Junta de Andalucía, por ejemplo, yo qué sé, recuerdo perfectamente yendo con la Abascal, además. Fui con Abascal, coincidimos en verano, bueno, coincidimos, no, pasamos en Granada, y en Pampaneira llegabas allí, una sueca te contaba de las maravillas de Al-Ándalus, de la España mora, y entonces la Ilustración, allí estaban, tal, y después llegó el catolicismo y arruinó todo aquello, convirtió pues en la caspa, ¿no? Trajo la caspa, la reconquista trajo la caspa. Esto lo explicaban en Pampaneiro, en Capileira, una oficina de turismo de la Junta de Andalucía. Entonces, esta, digamos, sobreestimación de lo andalusí, como si Andalucía tuviera que ver con lo andalusí, cuando Andalucía tiene que ver con Fernando III, que es quien conquista Andalucía, quien reconquista Andalucía, y el nombre pues es como si le llama, pues no sé, Galicia, pues es la Gallaecia, pero no tiene nada que ver con la Gallaecia, Galicia. Bueno, entonces, para empezar no hablamos latín en Galicia, hablamos gallego, que es derivado del latín, pero no hablamos latín, así habitualmente. Entonces, total, que cuando tienes una propaganda en contra de tu propio país tan fuerte, es muy difícil que la inmigración, de la que dependes actualmente, nos pongamos como nos pongamos, ahí sí, pues tú puedes promover unas políticas efectivamente para promover la natalidad, pero eso no existe. Y además ni está ni se le espera tampoco, porque no hay una visión en este sentido. Empieza a aparecer el problema, pero vamos, como en los programas de los partidos políticos y tal, pero no existe ningún tipo de visión en este sentido. Entonces, ¿cómo haces con la inmigración cuando tienes en tu propio ámbito un desistimiento hacia la nación tan fuerte? Entonces, ¿cómo vas a exigir del inmigrante estima y lealtad hacia la nación cuando tienes unos partidos separatistas metidos hasta la cocina?
Bueno, Juan Moreno no hemos hablado también de todo esto que está haciendo, de la identidad andaluza. Claro, por eso digo. Muy rápidamente, porque no hay mucho tiempo, pero por polemizar un poco. Lo que dice es que dependemos un poco de la emigración. A ver, ¿cómo explico esto? Y que sea rápido. Yo creo que explícalo lento, si quieres. La natalidad de algún modo se autorregula. El problema es si trampeas el sistema, el régimen, ¿no? O sea que, ¿cómo decirlo? Ningún país se ha extinguido por una baja natalidad o por falta de natalidad. Países se han extinguido por grandes olas migratorias que han cambiado la demografía, ¿no? ¿Qué pasa si hay poca natalidad? Pues que en el fondo ciertas cosas que impiden que esa natalidad crezca se van corrigiendo, ¿no? Pues cuando hay poca natalidad hay poca mano de obra, con lo cual hay que subir los salarios, hay más espacio, hay más vivienda disponible, con lo cual es más fácil hacer una vivienda. Hay una serie de parámetros que ahora resultan opresivos y que dificultan formar una familia, que se van relajando. Entonces, de algún modo la natalidad puede ir fluctuando si tú la dejas. ¿Qué pasa si tú lo trampeas metiendo mucha gente que tira los salarios, que quita espacio, que tal? Pues que efectivamente la natalidad no remonta, ¿no? Aunque también se podría hablar de que la natalidad, o sea, que también hay un criterio moral aquí que habría que corregir y que habría que incidir en esto. Y ultimísima cosa, creo que, como hemos hablado también muchas veces, ¿no? El Estado es incapaz de generar su propia fidelidad, ¿no? Es incapaz de generar lealtad a sí mismo. Por eso hay que partir, o sea, para que el Estado pueda existir hay que partir de una idea de nación. O sea, todo Estado necesita de una nación que le sirva como suelo. Y que nación viene de natio, viene de nacimiento, ¿no? Viene pues de que los Insua o que los Crevillent o los Martí de Fresneda, etcétera, etcétera, pues llevan viviendo generaciones aquí, viven naciendo aquí, ¿no? Y es una familia extendida y eso es lo que genera la lealtad, la adhesión a ese Estado, ¿no? Y ya está, ese era muy pequeño. Pero los Puyol llevan mucho tiempo y mira qué lealtad han generado. Bueno, pero eso nos toca comérnoslo. Pero por eso lo que no hay que hacer es gente que... O los Arzayus de los tercios carlistas. Un saludo a Xavier, que nos verá desde el infierno. El asunto es... ahora mismo no hay posibilidad de aspirar a otra cosa, pero yo creo que desde la sociedad debemos aspirar a proyectos sociales transformadores y más de una vez, y sobre todo que confronten con las causas de nuestra situación actual de postramiento, ¿no? Entonces, cuando se dice alguna vez que Juanma Moreno no ha supuesto una ruptura en la sucesión al régimen socialista que había en Andalucía, pues a mí me da mucha pena, porque además entiendo que Andalucía tiene unas posibilidades enormes para ir mucho mejor, para generar muchas más oportunidades, para ser una auténtica locomotora en España de lo que va ahora, ¿no? Simplemente conformándose con no molestar, con ser el sustituto de, pero nosotros no robamos, pero tal, pues yo creo que no es suficiente. Dicho esto, pues entre, evidentemente, la zarina de Andalucía, el espantapájaros medicado y Juanma y su apoyo en Vox, pues evidentemente estoy con Juanma y su apoyo en Vox, pero... Pues me gustaría algo más. Sobre las posibilidades de Andalucía, muy rápido, la natalidad de Jaén, que es además natalidad nacional, es de las más altas de España y vamos, que mantienen unos niveles de natalidad bastante prometedores. Sí. No sé. Bueno, en natalidad también hay mucho que hablar, pero lo haremos otro día. Muy bien. Porque vamos a despedir ya el domingo, te vemos, Javier Martínez Fresneda. ¿Qué me dices? Hombre, tienes que venir a las 8 en directo para seguir el escrutinio. Sí, veremos. Especial andaluza, a ver qué pasa, porque es verdad que lo de Juanma Moreno, la mayoría absoluta es que está todo muy abierto. Sí, está. Hay muchas incógnitas en esas elecciones. Donde no hay incógnitas es en Freedom Collection. Está clarísimo el precio, al 40%, las 4 tazas más vendidas que tiene ahí Juan Andrés Rubert y todas las camisetas al 30%. Hoy no regalamos nada, haced gasto. Ya está bien. Pega un golpe encima de la mesa. No, es que ya, yo creo que ya, ¿no? Ya fue. Es que han llenado armarios enteros. Sí, sí. Algunos colaboradores, no todos. Sí, pero... no vamos a mencionar a Miguel Rovira en este momento, pero por ejemplo, se le ha visto ir de lunes a viernes con prendas de vestido. Sí, no, es verdad. Me lo crucé en una boda el otro día y le dije, hombre, un poco excesivo. Pero sí, con la camiseta de Hernán Cortés ahí en la boda. Sí, es verdad que se había hecho una corbata base de la camiseta y hombre, fue un poco llamativo, eso es cierto. Sí. Pero eso es que no le gusta hacer gasto. No, bueno, sería un buen ministro de Hacienda, Miguel. Sí, no, es verdad que el gasto lo llevaría... Sigue sin ser socio, ¿no? Sigue. Esta Esperanza. Una señora, aquí le mandamos un beso, que se hizo socia 2 veces, una por él. Es el único que viene que nos ha hecho socio. Se le conoce a Esperanza como la testaferra. Claro, Rovira tampoco necesita testaferros. Una economía, pues en fin, de ir por casa.
Bueno, un saludo a Rovira. Sí, mañana lo vemos. A ti te vemos el domingo. Sí. Crevi, a ti te vemos la semana que viene. Fenomenal. A ti, Pedriño, también semana que viene. Muy bien. A ti, Juanín, mañana. Mañana Nuestro estaremos aquí, querido si Dios quiere. Héctor a los mandos también mañana y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Amigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.